¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de apoyo educativo virtual. Les doy la bienvenida a su curso de química. El día de hoy veremos el tema de ácidos y bases. Para esto empezaremos a sentar las bases de lo que es un ácido por definición y también una base. Después, posteriormente, veremos las teorías ácido-base que se fueron desarrollando en torno a estas ideas. Y principalmente trataré de mostrarles algunos ejemplos de ácidos y bases cotidianos para que se den cuenta de que los ácidos y las bases están presentes en el día a día de todas las personas. Generalmente cuando alguien habla de un ácido, cree que un ácido es una sustancia altamente peligrosa, corrosiva y que nos puede hacer daño. Pero no es del todo cierto. Hay ácidos que son fuertes, es decir, se disocian por completo en medio acuoso. También existen ácidos débiles, entonces pues vamos a empezar. Muy bien, un ácido son sustancias de sabor agrio, corrosivas en el metal y la piel, solubles en agua y conductoras de electricidad y cambian el papel tornasol de azul a rojo. Muy bien, y las bases son sustancias con aspecto jabonoso, con propiedades cáusticas en la piel, solubles en agua y conductoras de electricidad. Cambian el papel tornasol de rojo a azul. En este caso, aquí tenemos la presencia de un ácido fuerte, como es el ácido clorhídrico, y una base fuerte, como es el caso del hidróxido de sodio. Cuando nosotros tenemos soluciones ácidas y básicas y las mezclamos en un mismo matraz, se lleva a cabo una reacción muy importante que se llama reacción de neutralización. Los productos de toda reacción de neutralización van a ser una sal y agua. Muy bien, la sal correspondiente, en este caso, como nosotros estamos mezclando ácido clorhídrico más hidróxido de sodio, la sal correspondiente será el cloruro de sodio y agua. Muy bien. Les vuelvo a repetir, este tipo de reacción se le llama neutralización y es la reacción que se genera al mezclar un ácido con una base, especialmente un ácido fuerte con una base fuerte, ya que el pH del ácido clorhídrico se encuentra cercano al número 1 y el pH del hidróxido de sodio se encuentra en el número 14 en la escala de pH. Muy bien, entonces vamos a ver algunos ejemplos. La sangre se encuentra más o menos cercana al número 8 en la escala de pH, es decir, redondeando números porque en realidad está en medio. Y el pH del agua pura es de pH 7, es decir, el agua tiene un pH, la leche tiene un pH de 6, el plátano, los jitomates y las manzanas tienen pH ácido, la manzana encontrándose en un punto medio entre 3 y 4. En este caso, quiero resaltar un ejemplo muy clásico que es el de la salsa Valentina. La salsa Valentina es un aditamento que acostumbramos a ponerlo en nuestros alimentos y pues tiene un pH bastante ácido, un pH que es cercano a 3.3 a 25 grados Celsius. Entonces pues deben de considerarlo cada vez que ingieran ese tipo de aditamento en sus alimentos, porque la salsa Valentina pues es una sustancia ácida, bastante ácida de hecho. Y también, por ejemplo, tenemos el caso de las verduras, como el brócoli, que tiene un pH de 10. Muy bien, una vez dándoles algunos de estos ejemplos, pues vamos a empezar con las teorías ácido-base. Primero vamos a empezar con la teoría de Arrhenius. Fue de las primeras teorías que se desarrollaron para tratar de explicar qué era un ácido y una base. Muy bien, Arrhenius decía: un ácido son sustancias que en solución acuosa se disocian en iones. ¿Qué es un ion? Recuerden que es una especie cargada. Por ejemplo, para el ácido clorhídrico, las especies en las que se va a disociar en solución acuosa va a ser en un ion en H y en Cl-, que quiere decir en protones o iones hidrógeno y iones cloruro. ¿Okay? Para el caso de las bases, son sustancias que en solución acuosa se disocian en iones OH- o hidróxido. Por ejemplo, el caso del hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio en solución acuosa se disocia en iones sodio, sodio más, y en iones hidróxido, OH-. El agua se comporta como un ácido o como una base, por lo tanto es anfótera. Anfótera, este término deben de recordarlo. Anfótero es el término con el que se denomina una sustancia que en solución acuosa puede dar iones H+ o OH-. Esta cualidad es importante en el agua, ya que el agua, dependiendo con qué ácido o con qué base estemos trabajando, puede comportarse como un ácido o como una base. Eso le da una propiedad anfótera. ¿Okay? La fuerza de los ácidos o bases dependen de su porcentaje de disociación y pueden medirse en relación con la conductividad eléctrica de los iones que liberan.
Si el porcentaje de disociación es alto, entonces resultan ácidos y bases fuertes. Si es bajo, serán débiles. Como ya les había dicho, cuando un ácido o una base se disocia por completo, como el caso del ácido clorhídrico o el hidróxido de sodio, esto quiere decir que estas especies son tanto un ácido fuerte, como es el caso del ácido clorhídrico, o una base fuerte, como es el caso del hidróxido de sodio. ¿Por qué? Porque se disocian casi completamente en un medio o solución acuosa. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo en ácidos se producen iones H+. Vuelvo a repetir, el caso del ácido clorhídrico se disocian H+ y en cloruros. Para el caso de las bases se disocian en iones, su disociación produce iones OH-, como es el caso del hidróxido de sodio, que produce OH- y iones sodio más. Y la reacción, como ya les había dicho, que se genera entre un ácido y una base fuerte, se le llama neutralización. ¿Ok? Y la neutralización no es más que combinar un ácido fuerte, una base fuerte, y nuestros productos van a ser agua y la sal correspondiente, dependiendo de el tipo de ácido o base que estemos trabajando. Después se desarrolló una segunda teoría, la teoría de Bronsted-Lowry, donde dice que los ácidos son sustancias que pierden protones para obtener una base conjugada, y las bases son sustancias que aceptan protones para obtener un ácido conjugado. Por ejemplo, en este caso se sustituyó la teoría que teníamos anteriormente de Arrhenius por la de Bronsted-Lowry, porque Arrhenius decía que se tenían que disociar específicamente este tipo de compuestos, pero sucedía que habían algunos compuestos que no se podían explicar porque después de disociados seguían teniendo un pH distinto. Entonces, en este caso, la teoría de Bronsted-Lowry explicaba la disociación del amoníaco en un medio acuoso, porque el amoníaco no podía ser explicada con la teoría de Arrhenius. Entonces se desarrolló la teoría de Bronsted-Lowry para poder explicar este caso en particular, en donde nos dice que el amoníaco en un inicio se comporta como una base. Al disociarse se forma el ion amonio, que presenta propiedades ácidas. Entonces eso quiere decir que al aceptar un protón se convierte en un ácido conjugado, porque al inicio teníamos una base, NH3, pero al aceptar un hidrógeno, este se convirtió en un ion con propiedades ácidas. De la misma forma pasa algo similar con el agua. Como les había dicho, el agua es un anfótero, entonces en este caso, al presentarle al amoníaco, el agua se comporta como un ácido. Entonces el agua, cuando cede un protón, porque recuerden esta estructura, aquí tenemos un H2O en estado líquido, al ceder un protón, que va a ser el protón que se va a llevar el amoníaco, se convierte en una base. Entonces esto quiere decir que cada ácido, después de disociarse, va a presentar una base conjugada o un ácido conjugado. Esto especialmente para los ácidos y bases débiles. Vuelvo a repetir, en este caso el agua tiene un comportamiento ácido solamente porque está presente a una base, como es el amoníaco. Entonces, pues es importante recordar esto, que el amoníaco se comporta como base y que el ácido, en este caso, sería el agua. De las confusiones más frecuentes entre los alumnos es que por nomenclatura se sabe que todas las bases son aquellas que tienen presentes este ion en su escritura. Por ejemplo, NaOH, hidróxido de sodio. Pero en este caso, si se dan cuenta, no hay un OH, es amoníaco. Entonces, pues este tipo de especies fueron las que se empezaron a tratar de explicar con la teoría de Bronsted-Lowry. No necesariamente se necesita que tenga escrito un OH. Hay algunas especies que presentan comportamientos ácidos o básicos dependiendo de con quién se les esté interactuando. En este caso, volvamos a ver el caso del ácido clorhídrico. Si se le presenta agua, en este caso el ácido es el ácido clorhídrico y la base va a ser el agua. Entonces, al disociarse, en este caso la base es el agua, su ácido conjugado es el ion hidróneo, y para el ácido clorhídrico su base conjugada va a ser el ion cloruro. Volvamos al caso del amoníaco. El amoníaco, cuando se presenta con el agua, el amoníaco es básico, el agua es ácida, el agua va a ceder un protón al amoníaco. Entonces el amoníaco, al ser básico, su
ácido conjugado va a ser el ion amonio. Y para el agua, su base conjugada va a ser el ion hidróxido. Muy bien, pero a todo esto después empezaron a encontrar resultados en los que se veía que en reacciones orgánicas, es decir, de hidrocarburos, se presentaban comportamientos ácido-base. ¿Ok? Entonces, como la teoría anterior, la de Bronsted-Lowry, no podía explicar o se veía limitada para poder explicar este tipo de interacciones, pues Lewis desarrolló una nueva teoría en la cual le dio una nueva definición a lo que es un ácido. Y nos dice, los ácidos son sustancias que pueden aceptar un par de electrones, como en este caso tenemos ácido clorhídrico más, vuelvo al mismo, amoníaco, pues tenemos que desarrollar toda la estructura de Lewis correspondiente, señalando los enlaces. En este caso el amoníaco tiene 3 enlaces con 3 hidrógenos diferentes y presenta un par libre. El mecanismo de reacción nos diría que este par libre va a atacar al hidrógeno y los electrones de enlace entre el hidrógeno y el cloro se quedan con el cloro por diferencia de electronegatividades y se forma el ion cloruro. En este caso se formaría el ion cloruro y el hidrógeno que presentaba el ácido clorhídrico se irá con nuestro nitrógeno porque es abstraído por el par de electrones libres que presenta el nitrógeno. Entonces es así como se forma el ion. Muy bien, esto quiere decir que, vuelvo a lo mismo, los ácidos son sustancias que pueden aceptar un par de electrones. En este caso el hidrógeno de aquí está aceptando el par de electrones que le está ofreciendo el nitrógeno. Y es así como se forma un nuevo enlace entre el nitrógeno y el hidrógeno, este cuarto hidrógeno. Pero es importante recalcar que este hidrógeno está aceptando el par de electrones que presenta el nitrógeno. Y es así como se forma este nuevo enlace. Y posteriormente es como se forma el ion amonio. Para el caso de los electrones que estaban presentes entre el hidrógeno y el cloro, pues este par de electrones que estaban en este enlace se quedan con el cloro por diferencia de electronegatividades. Es decir, el cloro es mucho más electronegativo que el hidrógeno, entonces adquiere todos los dos electrones de enlace. Entonces es como se forma el ion cloruro. Muy bien, y las bases son sustancias que pueden ceder un par de electrones. En este caso, aquí tenemos una reacción orgánica en la que tenemos un electrófilo o un ácido de Lewis y un nucleófilo o una base de Lewis, en este caso el ion bromuro. Como podemos ver en esta especie orgánica, hay un más aquí. Eso quiere decir que se formó un carbocatión, es decir, esta especie necesita electrones para poder cumplir su octeto, porque recordemos que el carbono es uno de los elementos que cumple octeto, es decir, tiene 8 electrones en su última capa de valencia para poder encontrar la estabilidad o la configuración del gas noble próximo. Entonces en este caso la especie que va a donar los electrones va a ser el ion bromuro. Como podemos ver, el bromo aquí en este esquema presenta sus 8 electrones perfectamente dibujados en puntitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y eso le otorga una carga negativa. Eso quiere decir que va a ceder 2 electrones a este carbono para que puedan formar un nuevo enlace y una nueva especie. En este caso, vuelvo a recalcar, las bases son sustancias que pueden ceder un par de electrones. El ion bromuro, al ceder el par de electrones, pues está actuando como una base. Lo mismo que pasó en el caso del amoníaco. El amoníaco cedió el par de electrones al hidrógeno de aquí. Entonces, cuando nuestra especie cede un par de electrones, se comporta como base. Cuando nuestra especie acepta un par de electrones, se comporta como ácido. Muy bien, para esto hay una clasificación por su conductividad, ya sea en fuertes o en débiles, es decir, en su capacidad para disociarse en medio acuoso. Un ácido fuerte es una sustancia que al disolverse se ioniza con gran facilidad en iones hidrónio, su base conjugada es débil y su pH está entre 1 y 3. Ejemplos de ácidos fuertes: ácido sulfúrico y el ácido nítrico. Un ácido débil, por otro lado, es una sustancia que no se ioniza con gran facilidad y tiene un pH alto, es decir, tiene un pH entre 4 y 6.9. Su base conjugada es fuerte, por ejemplo el ácido acético o el ácido carbónico. La base fuerte es una sustancia que se ioniza fácilmente en iones OH, su pH está entre 12 y 14
y su ácido conjugado es débil, por ejemplo el hidróxido de potasio o el hidróxido de sodio. Ante todo esto hay que recordar que en la escala de pH, como en este esquema, va desde 1 a 14. Entonces 7 es el punto neutro en donde se encuentra el agua, y de 7 a 1 podemos encontrar a todos los ácidos, siendo entre 1 y 2 los ácidos más fuertes y de 3 a 7 los ácidos débiles. Pasa lo mismo con las bases. 7 punto neutro, 14 el punto más alcalino o más básico, ya sea entre 13 y 14 son los pHs más básicos, y de 7 a 11 serían los pHs de bases débiles. Muy bien, aquí tenemos otros ejemplos de ácidos fuertes, como es el ácido perclórico, ácido clorhídrico, ácido bromhídrico, ácido iodohídrico, ácido nítrico y el ácido sulfúrico, como ya los había mencionado. Frecuentemente los que les llegan a preguntar son el ácido clorhídrico, ese por excelencia, el bromhídrico y el sulfúrico. El ácido nítrico con menor frecuencia, pero también es importante que lo conozcan. En bases fuertes tenemos el caso del hidróxido de litio, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de calcio, hidróxido de estroncio e hidróxido de bario. Como pueden notar, los más fuertes son los que contienen metales alcalinos. Ácidos débiles, como es el caso del ácido acético, ácido bórico, ácido carbónico, ácido fosfórico, ácido hipocloroso y el ácido sulfhídrico. Y finalmente bases débiles, como es el caso del amoníaco, la anilina, la metilamina, la piridina, la hidracina, esto es muy importante, y la hidroxilamina. Como pueden notar, la gran mayoría ya de estas bases débiles corresponden a compuestos orgánicos. Muy bien, eso sería todo en esta ocasión. Muchas gracias por su atención. Ya saben que si les gustó el video, por favor compártanlo, dejen su like y espérennos para una próxima sesión.